El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2 del 21 adelante. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, si usted es un odre nuevo, va a poder recibir lo que se les va a enseñar. Si usted es un odre viejo, tiene que remojarse en la Escritura y dejar que el Espíritu Santo lo unte con aceite de su Espíritu. El odre es un recipiente hecho de piel de cabrito. Generalmente era así. Se le sacaba todo lo que tenía dentro el cabrito. Las vísceras, la carne, la grasa. Lo ponían a secar y luego, cuando iba secando, le costuraban el hueco, los agujeros donde estaban las patas. Y esos recipientes servían para echar y guardar vino. También se echaba agua, también se echaba leche, pero generalmente este tipo de odre se lo usaba para poner vino. Cuando los odres envejecían, se enduraban. Y para utilizarlos de nuevo tenían que remojarlo en agua, tenían que hacer el mismo tratamiento. Luego le untaban aceite, así lo iban ablandando, hasta dejarlos nuevamente flexibles y renovados. Las personas como odres renovados por Dios necesitan ser sumergidos en la Escritura. Las Escrituras son las aguas del río de Dios. Y luego necesitan continuar con el aceite del Espíritu para suavizarnos y poder llenarnos de su poder. Porque el odre representa a una persona y un nuevo odre nos habla de un hombre que tiene que ser vaciado de todo lo que tiene adentro, de todo lo que no es agradable para Dios. Todas esas cosas tienen que salir. Una persona se convierte en un odre nuevo con la conversión. Y luego el Espíritu Santo comienza su trabajo en esa persona, renovándole la mente, los pensamientos, su voluntad, remojándolo ¿dónde? En el agua de la palabra. Porque nosotros comenzamos a leer y de repente nos encontramos con algo que dice aquí y eso es lo que somos nosotros. Ese es el momento de vaciarnos. Ese es el momento de decirle, Señor, mira, yo no había entendido esto, pero resulta que yo he hecho esto. Yo he participado de esto que dice aquí. Y yo no quiero nunca más volver a hacerlo. Perdóname, limpiame y arrancame estas cosas de mí. Y ayúdame a que yo no vuelva a reincidir en lo mismo. Y entonces la persona se convierte en un odre nuevo. Y el Señor Jesús no usó odres hechos por otras personas. No tomó los de Juan el Bautista. No tomó los de los fariseos. No tomó los de los saduceos. Jesús mismo formó sus odres, sus propios odres, que eran sus discípulos. Y esto es todo lo que nosotros debemos hacer.
Y de esa manera los odres se van convirtiendo en discípulos. Porque a medida que la palabra que se enseña les va quitando las cosas de adentro, entonces la persona comienza a necesitar cosas nuevas. Y las cosas nuevas están aquí. No puede llenarlo con otras cosas. Tiene que llenarlo con las cosas nuevas de la palabra. Tenemos que tener bien en cuenta que Jesús no usó odres hechos por otras personas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque esos odres nuevos se van convirtiendo en discípulos. La gente, hijos de padres cristianos, generalmente van a las iglesias, van porque sus padres lo llevan. Van porque sus padres los obligan. Porque sus padres los arrean. Vamos, vamos, día de reunión, vamos todos al culto. Pero en realidad necesitan nacer de nuevo porque Dios no tiene nietos. Por eso es que hay que enseñarle a los hijos a tener una relación personal con Dios. Porque Dios va a usar algunas cosas, si es que quedaron plantadas en la vida, como los mandamientos, alguna forma de doctrina, pero la va a sanear esa área también. ¿Por qué? Porque Él está renovando el odre, renovando las vidas. ¿Cuántas clases de discípulos hay en la Escritura? Bueno, en la Escritura habla de varias clases de discípulos. Estaban, por ejemplo, los discípulos de Juan Bautista. Estaban los discípulos de los fariseos. Estaban los discípulos de los saduceos. Jesús tenía sus propios discípulos también. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo eran los discípulos de Jesús. La diferencia entre todas estas clases de discípulos es que Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres. Si ustedes ven ahí a Juan Bautista, no les enseñó a ser pescadores de hombres. Los fariseos no enseñaban a la gente a ser pescadores de hombres. Les enseñaban a odiar a los gentiles. No podían juntarse con ellos para nada. Y los saduceos también hacían lo mismo. Tenían sus propias doctrinas que no les permitían contaminarse con otros. Pero Jesús a sus discípulos, a sus odres nuevos, les enseñó a ser pescadores de hombres. Juan no hacía pescadores de hombres, los fariseos tampoco. El único que les ofreció enseñarles a pescar hombres fue Jesús, trayendo a su generación la última novedad de las buenas nuevas del reino. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Vaya a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 27. Dice, todos se llenaron de estupor, es decir, quedaron aturdidos y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Esto que está enseñando Jesús es una doctrina nueva, tiene autoridad, tiene poder. Hasta los espíritus inmundos, cuando les da órdenes, le obedecen. Y ahí comenzó la fama, se divulgó la fama, se popularizó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea, todo el mundo hablaba de Jesús y su doctrina. Por eso es que la gente decía, ¿qué doctrina es esta que con autoridad manda? Porque la gente reconocía y se admiraba, se asombraba de la doctrina de Jesús por la autoridad con que expulsaba demonios. Es por eso que el Señor Jesús nos delega autoridad para que practiquemos de acuerdo a su doctrina y no a la doctrina de los hombres. Y al hacer esto, vamos en contra de la corriente porque la doctrina de Jesús incluye poder y autoridad. ¿Contra qué? Contra los demonios. Poder para sanar enfermos. Y nunca jamás antes ninguna persona en ningún tiempo les había enseñado así. Si nosotros buscamos a Dios como lo hacían los cristianos del primer siglo, reflejaríamos a Cristo y la gente sabría
discípulos de quién somos. Porque la doctrina de Jesús incluía una renovación del odre. Marcos 2:22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se echan a perder los odres y el vino, las dos cosas. Así que el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo, de forma que si alguien, cualquiera, vive, reside en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y fueron todas hechas, formadas, creadas, nuevas. Esto demuestra que el Señor no quiere remendar nada, más bien nos manda a caminar en novedad de vida. Y ahí comienza con una nueva idea. No está tratando de ponerle remiendo a lo que aprendimos, a lo que hicimos, más bien quiere cambiar nuestra visión estrecha, esa visión apretada y proporcionarnos, facilitarnos una visión nueva, empezando con los adultos y terminando con los pequeños. Hay muchas personas que están acostumbradas a la iglesia, pero no asisten a la iglesia por amor a Dios, sino por costumbre. Saludan a los mismos hermanos. A los demás ni los conocen, no saben su nombre, no les importa. Se sientan en los mismos asientos, cantan las mismas canciones. Los odres viejos no saben que por qué se habla en lenguas, no saben. Los odres viejos no saben por qué hay risa santa. No saben lo liberadora que es la risa santa. Los odres viejos no entienden por qué la gente danza y dicen, son unos mundanos. Son viejos, no saben. No han leído la Escritura, no han leído un comentario bíblico, no han leído la historia de Israel. No saben, no tienen gozo, no tienen paz, y eso no es el Evangelio. El Evangelio es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Unos pueden decir, pero yo tengo gozo, lo que pasa es que no estoy aquí como loco dando vueltas. Alguno puede decir eso. Marcos 2:19 dice, un día que los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, los dos ayunaban, los dos grupos estaban ayunando y fueron a decirle a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará el día en que el novio será quitado y aquel día ayunarán. Estaba hablando de él mismo, él era el novio de la iglesia. Iba a llegar el día que él iba a ser quitado y entonces la iglesia ayunaría. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan sí ayunan. Por esa causa es que Jesús usa odres nuevos. No tomó los discípulos de Juan, que sí ayunaban, ni los discípulos de los fariseos, que ayunaban también. Sus discípulos de Jesús eran odres o vasijas nuevas para poder ser llenados posteriormente para que puedan dar. Los odres podían dañarse por el uso, el calor, el humo y el sol, se secaban, se estropeaban y otras veces el peso del líquido lo estiraban tanto al odre que se rompían.
y ya no se podían usar. A veces cuando se le ponían vino nuevo, la fermentación los reventaba y se rajaban y se perdía todo, el odre y el vino y el odre. Por eso es que está registrado en el Salmo 119, 83 lo siguiente: aunque era, dice, como un odre ahumado, seco, no olvidaba tus leyes. Esto nos alerta y nos muestra que un odre humano puede terminar como un odre seco e inútil en el servicio a Dios, tan solo porque no lee la palabra, no humedece su vida, no se unta de aceite del Espíritu para tener flexibilidad, y en el peligro o en la necesidad, en el problema, se rompe como un odre ahumado, seco, sin olvidarse de las leyes de Dios, pero sin poder dar nada porque está seco. Para recuperarse un odre viejo y seco por el humo o por el sol, tiene que ser remojado en agua. Tiene que ser untado con aceite. La Escritura nos muestra dos corrientes que estaban enfrentadas en los tiempos del Señor Jesús. Por un lado estaban los fariseos con sus viejas costumbres, con sus tradiciones humanas, con más de 600 mandamientos. Esos mandamientos humanos estaban por encima de los mandamientos que había dado Dios al pueblo. Tenían, por ejemplo, 39 órdenes o mandamientos de cómo guardar el día de reposo. Y sin embargo, por el otro lado tenemos a Jesús con su doctrina refrescante. Una doctrina, una enseñanza nueva. No era en realidad algo que ellos no pudieran saber. Era algo que habían cerrado su mente de tal manera que no podían ver lo que la palabra les decía. Así que eso que Jesús enseñaba los tenía aterrorizados a los fariseos. Porque lo que hacían los fariseos era limpiar el vaso por afuera. Y Jesús limpiaba y limpia el vaso por adentro. Los fariseos hablaban mucho enseñando doctrinas de hombre, pero no cumplían nada, porque su corazón estaba lejos de Dios, cuando lo más importante es el corazón. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Por eso es que es necesaria la renovación. Un odre viejo representa las viejas costumbres, las viejas prácticas, las rutinas, las costumbres humanas mezcladas con tradiciones y hábitos que no edifican en nada el mover del Espíritu Santo. Hay que leer las Escrituras porque es la palabra la que renueva, la que nos va modernizando y refrescando nuestra mente. Los fariseos acusaban a los discípulos de Jesús de ignorantes, porque ellos, los discípulos de Jesús, no conocían muchas cosas de la ley, no conocían lo que tenían ellos registrado como la Escritura, que era la ley y los profetas, no conocían muchas cosas de la palabra, pero los fariseos eran ignorantes del poder de Dios. En realidad es el poder de Dios lo que transforma. Por eso es que la Escritura dice: la ley mata, pero el Espíritu vivifica, da vida. A Jesús le interesa el corazón, y una vez renovado nuestro corazón viejo, toma un nuevo rumbo. La ley del antiguo pacto no puede justificar. La gracia es la que nos justifica por la fe en Jesucristo. Y el crecimiento y la utilidad de nuestro odre depende de nuestra comunión íntima con nuestro Creador. El Señor Jesús mostró una analogía de cosas viejas y cosas nuevas. El vino viejo representa las enseñanzas de los hombres. Ellos tenían las enseñanzas de los hombres encima de las enseñanzas de Dios.
El vino nuevo representa el evangelio del reino, las buenas noticias de Dios, el nuevo pacto. En el antiguo pacto, cada persona que pecaba tenía que ir hasta el templo o hasta el tabernáculo con su ovejita para ofrecerla en sacrificio, entregarla. Tenían que matarla a la ovejita, él ponía las manos sobre la ovejita y tenían que matar a la ovejita para saber que un inocente estaba cargando con los pecados de aquella persona. Pero en el nuevo pacto es completamente diferente. Por eso es que las enseñanzas del nuevo pacto representan el vino nuevo del evangelio. Las buenas noticias de que hay un nuevo pacto que hizo alguien, el Cordero de Dios, un sacrificio que fue único y para siempre. El odre viejo representa el corazón no redimido, dispuesto solo a recibir lo viejo. Y el odre nuevo tipifica el corazón renovado y dispuesto a recibir las enseñanzas del Señor Jesús. El vino viejo, el vino añejo, había cumplido su tiempo de fermentación. El antiguo pacto ya había cumplido su etapa de enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Era la preparación para la venida de Jesús. Por eso es que el vino viejo fermentado comienza a desprender sedimentos que salen del odre y entonces se convierten en inútiles. De la misma manera, la enseñanza del antiguo pacto desprende otras enseñanzas basadas en pensamientos humanos. Y esas enseñanzas basadas en pensamientos humanos son inútiles porque sobrecargaban a los judíos con un yugo innecesario que ni los mismos maestros de la ley podían cumplir. Isaías 10:27 dice, la unción rompe el yugo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Vino a romper el yugo impuesto por los hombres. Y muchos por ignorancia tienen terror de lo nuevo y siguen defendiendo sus pensamientos humanos, diciendo que las nuevas manifestaciones del Espíritu no están en la Biblia. La unción jamás se ha sujetado a nadie. La unción siempre es fresca. Salmo 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje y seré ungido con aceite fresco. Ese toro salvaje es el búfalo. La unción es siempre fresca, proviene de Dios y Dios nunca envejece porque es eterno. El vino nuevo es vino dulce sin fermentar. Es vino que recién comienza, no es moda, es un estilo de vida. Y debemos estar siempre listos a recibir el vino nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Pablo les escribió a los corintios y les dijo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esto nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por eso es que cuando el vino nuevo es echado en un odre viejo y el odre comienza a despedir gases, el odre comienza a hincharse y no puede resistir el proceso. Porque el cuero se va estirando, ¿hasta cuándo? Hasta que se revienta. Y se pierden las dos cosas, el odre y el vino. Por eso es necesario un odre nuevo. No vamos a poder conservar el vino nuevo, que es conocimiento. Cuando uno es joven no sabe de esas cosas. Discernimiento, comprensión, sabiduría, poder, autoridad y unción. Pero ¿para qué servirá un odre nuevo hoy?
y mañana no. Dios es un Dios eterno, por lo tanto tenemos que ser renovados continuamente. El odre, antes de ser odre, ¿qué era? Era un animal. Era un animal. El odre, antes de ser odre, era un animal. Y tenía que haber un proceso de muerte para poder depositar vino en él. El hombre animal, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locuras son para él. Por eso debe haber un proceso de transformación. La nueva criatura transformada nunca volverá atrás. El odre, una vez hecho odre, no vuelve a ser animal, ya que el animal ha muerto para convertirse en un odre. Y lamentablemente, aunque la Escritura nos advierte, muchas cosas no cumplen esto. Gálatas capítulo 3. O sea que cuando doy retro me convierto en un animal, sí, y a veces en una bestia peluda. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 3. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Esto solamente quiero saber de ustedes, hermanos Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Es por eso que debemos ser renovados continuamente, porque Dios es un Dios de lo continuo. Colosenses capítulo 3, verso 9 adelante, no se mientan los unos a los otros. Ya se despojaron de eso, del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este nuevo está conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí Pablo da una enseñanza completa, que para tener una vida plena no debe volver uno a sus costumbres del viejo hombre. El odre, para curtirlo le sacan todo lo que tiene dentro porque no sirve para nada. De igual manera, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos limpia y provoca en nosotros un deseo de cambio, un deseo de renovación. Dios pone un corazón nuevo dentro de nosotros, pero con el pasar del tiempo muchos permiten que su espíritu se envejezca. Todo les molesta, todo lo ven exagerado. Es verdad que hay también mucho abuso y cosas exageradas, eso no es mentira, pero esto no quiere decir que lo bueno sea malo. No permitamos que la vejez llegue a nuestro espíritu y se vaya llevando nuestra vitalidad espiritual. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Así que mantengamos nuestro corazón en lo nuevo, trayendo frutos permanentes para que el Señor nos renueve. Cuando entendemos realmente que Jesús nos libertó de estas cosas, entonces estamos dispuestos a renovar nuestro odre para recibir vino nuevo y mantenernos con vitalidad, listo para que Dios nos sorprenda otra vez más. Te aconsejo que renueves tu odre. Necesitas renovarte, necesitas rejuvenecer en el espíritu. Y entonces vas a poder decir, yo soy un odre nuevo, dispuesto para buenas obras. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas.
y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.